Buenas tardes, bienvenidos a Claves de la Biología. Hoy vamos a estar hablando del sexo como una clave de la evolución. A continuación voy a compartir la pantalla, permítame. Bien, vamos a empezar entonces con nuestra primera pregunta. ¿El sexo es una clave de la evolución? Al respecto tenemos que empezar hablando de lo que había estado planteando Darwin. Nosotros hablamos siempre que hablamos de la relación entre sexo y evolución, estamos hablando de selección sexual, ¿bien? Entonces, Darwin menciona que la selección sexual depende no de una lucha por la supervivencia, sino de la lucha de machos por poseer hembras. El resultado del perdedor no es la muerte, pero sí la poca o nula descendencia. Entonces, esto es un concepto biológico que lleva a otro, que es el de eficacia biológica. Entonces, ¿qué es ser eficaz biológicamente? Ser eficaz biológicamente es poder pasar nuestro genoma a la siguiente generación, es decir, que nuestro código genético pueda continuar a lo largo, por decirlo así, de la historia. Bien, entonces, él dice acá que el resultado de una pérdida en la selección sexual no es la muerte, pero sí la poca o nula descendencia. Entonces, puede ser que una especie, un macho de una especie, llegue a la adultez, pero si no logra reproducirse, también estaría teniendo una pérdida biológica, ¿listo? Entonces estaríamos perdiendo acá eficacia biológica. Ahora, ¿el sexo es una clave de la evolución? Es una pregunta como muy grande. Para saberlo, primero tenemos que recordar un poquito el concepto de evolución. Entonces sabíamos que evolución se relacionaba con tres cosas, ¿listo? La primera es el tiempo, la segunda es la parte de las mutaciones y la tercera es la heredabilidad. Ahora, en cuanto al tiempo, cuando hablamos de tiempo en relación a evolución, sabemos que la evolución son esas transformaciones a lo largo de un tiempo. Ese tiempo no es una cuestión como en un reloj de horas, ni de minutos, ni de días, ni de meses, ni de años, sino que puede ser una cuestión de millones de años, ¿listo? Aunque actualmente nosotros sabemos que es diferente la evolución, por ejemplo, en virus y bacterias, que la evolución que va a ocurrir en animales, ¿no? Entonces, en virus y bacterias el tiempo es relativamente diferente, pero nosotros también hemos hecho el tiempo relativamente diferente de la evolución con todo el trabajo que estamos haciendo en genética, ¿listo? Entonces, hasta ahí creo que es algo que hay que mencionar. Ahora, toda evolución se relaciona con el tiempo, que es el principal ingrediente de la evolución, y el segundo y el más importante es la parte de las mutaciones biológicas. Ahora, la mutación biológica en la evolución tiene que ser una mutación que llamamos nosotros una mutación favorable. ¿Qué es una mutación favorable? Una mutación favorable es una mutación que le permite al organismo una ventaja adaptativa o reproductiva. Casi siempre las ventajas de adaptación se relacionan con ventajas reproductivas. Entonces, por ejemplo, un organismo que está bien adaptado, que logra tener éxito en su ambiente, también va a ser un organismo que va a tener mayores probabilidades de reproducirse y por lo tanto va a ser un organismo eficaz biológicamente. Va a ser un organismo eficaz biológicamente porque logró pasar su genoma a la siguiente generación. Ahora, esas mutaciones, por ejemplo, voy a dar un ejemplo acá, basándome en la imagen que ustedes ven de los conejitos, por acá la estoy señalando. Por ejemplo, una mutación podría ser un cambio en el color del pelaje. Nosotros sabemos, por ejemplo, que el cambio del color en un pelaje, por ejemplo, de un conejo que era negro y que de repente ocurre una mutación y su cría nace blanca y está en un ambiente invernal, pues va a tener una ventaja de adaptación muchísimo más grande que un conejo negro en ese ambiente. ¿Por qué? Porque va a tener menos posibilidad de ser predado, va a ser menos posibilidad de ser cazado y por lo tanto va a tener mayor posibilidad, primero, de llegar a la adultez y reproducirse, y segundo, que su genoma, que su mutación pueda llegar a la siguiente generación, lo que nosotros llamamos el tercer factor, que es el de heredabilidad o reproducción. Como esa mutación ventajosa que yo tengo puede pasar a la siguiente generación. Cuando nosotros tenemos una mutación que no es ventajosa, que no sirve para aumentar la probabilidad de adaptación, o cuando nosotros sabemos que esa mutación no nos va a servir para mejorar, por decirlo así, nuestras posibilidades reproductivas, entonces sabemos que es una mutación que no es ventajosa. La evolución se basa en la mutación y la evolución nos va a dar toda esa diversidad biológica, es decir, no existe diversidad biológica sin el concepto de mutación. O sea,
todo lo que existe, toda esa diversidad y toda esa gran cantidad de diversidad de animales, de bacterias, de virus, de especies de plantas, todas ellas obedecen a la evolución. Aquí sobre todo me estoy refiriendo a la evolución, al hablar sobre todo en el ámbito de lo sexual, me estoy refiriendo a una evolución más hacia la parte de los animales, que quiero aclarar eso, porque en virus y en bacterias vamos a tener que la evolución y la selección sexual no va a tener el mismo peso que tiene para nosotros los animales. Para nosotros los animales la evolución sí se relaciona con la sexualidad, con la selección sexual, con el sexo, ¿listo? Con esa posibilidad de heredar esa mutación positiva. Ahora, ¿cómo funciona la evolución? Entonces, acordémonos que la evolución se relaciona mucho con lo de selección natural, con esa imagen que nosotros teníamos, por ejemplo, con la imagen de la jirafa, que a veces pensamos que primero está la necesidad y después está la adaptación, es decir, que primero ocurre la necesidad, por ejemplo, la siempre muestran la imagen de la jirafa que necesita estirar su cuello para poder llegar a las plantas más altas, pero en este momento nosotros sabemos que eso no es tan cierto, que primero ocurre la mutación y la mutación le da una ventaja en el ambiente. ¿Listo? Entonces, no es que primero está la necesidad y la jirafita estiró el cuello hasta que logró su transformación. No, no es así. Sabemos en ese momento que primero ocurre la mutación. De repente, una mutación le da una ventaja adaptativa mayor que frente al resto de las especies y esa ventaja adaptativa le da una ventaja reproductiva y por lo tanto esa ventaja reproductiva permite que su genoma se vuelva más común en una población hasta que ya es desplazada por completo, ya es desplazada por completo la población que no tiene la ventaja adaptativa y ya hablamos de una nueva especie, de un nuevo tipo de seres vivos. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en cuenta evolución desde este aspecto. La primera idea, que fue primero estaba la necesidad y después el cambio, viene, por ejemplo, de las teorías de Lamarck, que creo que tenemos que también tener en cuenta que eso fue un buen primer paso, empezar a pensar en el ambiente también en relación a la evolución, pero ahí estábamos un poco mal. Sabemos en este momento que primero ocurrió la mutación, después viene entonces ese avance no adaptativo que le permite tomar una ventaja también en lo reproductivo, ¿listo? Porque recordemos entonces que cuando la hembra también tiene ese poder de selección sobre los machos, ¿no? Entonces, ¿qué le está ofreciendo de plus extra ese macho? Y a propósito de ese plus extra que nos otorgan los machos para atraer a las hembras, entonces, por ejemplo, acá vemos dos situaciones. El pavo real con ese hermoso plumaje que también es una desventaja a la hora de ser predado, porque imagínese usted correr con ese plumaje por todo su espacio cuando lo está persiguiendo un predador, pues debe ser completamente difícil pues poder escapar, ¿no? Pero es una ventaja en el momento de la reproducción. ¿Listo? Porque cualquiera pensaría, bueno, un plumaje de ese tipo tan grande, esa envergadura, pues que no le está ofreciendo ninguna ventaja para correr ni para moverse. ¿Qué ventaja le está ofreciendo? Le está ofreciendo una ventaja reproductiva. Entonces ahí es cuando uno dice, esas modificaciones que se generan, esas mutaciones que se generan en algún momento pueden permanecer si le dan una ventaja reproductiva. Es decir, puede ser que sea superior la ventaja sexual sobre la ventaja adaptativa, es decir, preferimos que es preferible para la naturaleza una mutación que le permite atraer más hembras que una mutación que le permite estar más tiempo vivo. ¿Qué es mejor? ¿Qué suma más a la eficacia biológica? ¿Un ser que vive más tiempo o un ser que logra reproducirse más? Bien, al respecto, entonces nosotros miramos acá una imagen. ¿Será que, por ejemplo, acá en la imagen que tenemos aquí a mi mano izquierda, será que, por ejemplo, también nosotros tenemos eso guardado dentro de nuestro subconsciente que queremos, bueno, por ejemplo, los machos quieren atraer a las hembras, nosotros, por ejemplo, como hembras también queremos atraer a los machos, de alguna manera estamos como de manera inconsciente pensando en eso que llamamos eficacia reproductiva. ¿Qué ventaja puede tener, por ejemplo, para las aves el canto? La aparición del canto como una ventaja reproductiva, ¿cierto?
el canto que llama la atención de las otras hembras, el canto que es más armonioso, el canto que es más bonito, el canto que es más llamativo, que tiene ciertos estándares de ritmo, que tiene ciertos estándares sonoros y que atrae a hembras, ¿listo? Es importante biológicamente esto, pero ¿por qué se acentúe, por qué permanece y por qué tenemos toda una serie de especies de aves que cantan? Porque nosotros tenemos, por ejemplo, la aparición, por ejemplo, lo que estábamos hablando en algún momento de la comunicación, eh, eh, también la ventaja, digamos, de la comunicación, digamos, para poder uno a otros comunicar ideas y que esas ideas, por ejemplo cuando dicen las mujeres se enamoran a veces por el oído, no sé si tal vez lo han escuchado, las mujeres se enamoran por el oído, también estaríamos hablando que esto es una modificación para atraer hembras, no sé, podríamos como llegar a pensar qué tanto la evolución y el avance de nosotros incluso como especie también obedece a modificaciones que podemos vivir en relación de la evolución para atraer a nuestra pareja sexual, ¿no? Como pasa con el pavo real, tal vez para nosotros biológicamente no sería tan ventajoso de forma adaptativa un gran plumaje, pero sí lo de reproductivamente. De la misma manera, para un ser humano podría ser que eh, no sé, ser muy bueno para hablar con las mujeres tal vez sea una ventaja también reproductiva, ¿no? La capacidad intelectual. Bien, avancemos a ver, aunque eso no creo que se aplique a todo el mundo, ¿no? Bien, ahora acá, ya hablamos de selección sexual, hablamos de la relación del sexo como una de las claves de la evolución en animales, valga la aclaración, y ahora viene acá un concepto de especie. El mismo concepto de especie está está ligado a la a la parte de la reproducción, ¿listo? Entonces, nosotros sabemos que una especie es un grupo de animales con un fenotipo común, es decir, parecidos físicamente, que pueden reproducirse entre sí y tener crías sanas, ¿listo? Hay una cosa que es como un imaginario social, como muy mágico, que es el de la mezcla de las especies. Entonces acá, por ejemplo, podemos ver un hombre lobo, la transformación del hombre lobo, que es parte de la literatura. Por ejemplo, esto también tenemos textos como el del Minotauro, tenemos Pegaso, tenemos acá los centauros, acá vemos una imagen de Narnia. Todas estas cosas que están presentes en la literatura, pero que también hacen parte de nuestros imaginarios de qué pasaría si se pudieran mezclar las especies. Ahora, ¿por qué no se pueden mezclar las especies? No se pueden mezclar porque existe un reconocimiento químico entre, por ejemplo, un espermatozoide de una especie específica y el óvulo de una especie específica. Es decir, que mucha gente, por ejemplo, en algún momento mis niños me preguntaban, profe, si uno pone un espermatozoide, no sé, de un mono y un óvulo humano, entonces no se van a poder meter, no va a ocurrir porque no va a haber el reconocimiento químico, el espermatozoide, por decirlo, va a estar ciego y no va a llegar a su camino hacia el óvulo, ¿listo? Y tampoco el óvulo va a permitir como por decirlo así, esa entrada, eso bueno, tiene todo como una serie de reacciones químicas, pero también un poco como eléctricas, es una cuestión como bastante compleja ahí. Bien, entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un camino, las células tienen, por decirlo así, unas señales químicas que le permiten orientarse hacia donde tienen que ir, ¿listo? Entonces, un espermatozoide sabe orientarse hacia su camino del óvulo, no tiene ojos, o sea, uno nunca le ve en esquema de espermatozoide ojos para mirar hacia dónde tiene que ir. No, no lo va a hacer, ¿listo? No tiene esos ojos, va a tener una serie de señales químicas que le permiten, por decirlo así, saber que su polo está hacia tal lugar. Es como una especie de magnetismo. Bien, entonces ahora, no se van a poder cruzar especies que no son similares, no obstante, tenemos los casos de los híbridos. Entonces acá tenemos un cebrasno. ¿Qué sería esa mezcla entre la cebra y el asno? Tenemos ligres y tigón. Esto ocurre sobre todo en especies tienen más o menos como un mismo origen. Por ejemplo, felinos, entre los felinos vemos bastante esto, pero sus hijos tienden a ser infértiles, es decir, esta nueva especie no se puede mantener y no se puede adaptar en el tiempo, no tiene eficacia biológica. Por eso que la eficacia biológica no trata solamente trata de que yo tenga mis hijos, pero que también mis hijos a su vez puedan pasar su genoma a la siguiente generación, es decir, que acá la eficacia biológica se vería reducida.
Ahora, ¿qué somos capaces de hacer por reproducirnos? Existen especies que literalmente pierden la cabeza por su pareja. Entonces acá vemos la mantis, el macho de una mantis, que ustedes saben que la mantis es una de las especies animales más agresivas y ellas tienen la capacidad de voltear su cabeza a 180 grados y comerse al macho mientras están copulando. Acuérdense que el macho puede seguir copulando sin su cabeza, ¿no? Porque tiene una serie de, como de núcleos, vamos a hablar como una especie de 3 cerebros que van a estar dirigiendo diferentes partes. Así que el macho puede seguir reproduciéndose sin su cabeza y literalmente él es capaz de perder la cabeza por su pareja. ¿Qué cosas somos capaces de hacer para reproducirnos? Muchísimas cosas. Dice Darwin que toda la belleza de la naturaleza es fruto de la selección sexual, es decir, que toda la diversidad ocurre por evolución, pero la belleza en la diversidad ocurre por la selección sexual. Entonces, ¿qué tan hermosas son todas las diversas especies de aves? Usted mira las especies de aves y son maravillosas en cuanto a color, pero esto obedece también a la selección sexual, en lo que yo hablaba, por ejemplo, anteriormente, que es capaz de hacer un macho por atraer a una hembra, ¿listo? En este caso tenemos la selección intrasexual, donde nosotros hablamos de la competencia entre machos y también en el fenotipo, las modificaciones que un macho puede llegar a tener para atraer a una hembra. Entonces, aquí vemos las danzas de las aves, por ejemplo, donde están exhibiendo su plumaje de una manera hermosa, las cosas como de comportamiento más extrañas que uno puede ver en cuanto a selección sexual, las van a encontrar usted en aves, ¿listo? Y aquí, a la derecha, vimos una de las peleas más fuertes del todo el reino animal, que es la pelea entre dos jirafas por una hembra, ¿no? Y esas peleas pueden llevar en algunos casos a la muerte porque ellos durante sus enfrentamientos con toda la fuerza lanzan los cuellos y pues ustedes saben que esas son vértebras bastante largas y en algunos momentos por la fuerza pueden llegar a quebrar sus vértebras y alguna de las especies, algunas de las jirafas pueden resultar muertas en esta clase de enfrentamientos. Entonces, en la selección intrasexual estamos viendo primero la cuestión de la competencia y segundo la cuestión de la modificación fenotípica. Fenotipo estamos hablando de cómo me veo yo para atraer hembras. Listo, entonces, aquí vemos entonces los hermosos plumajes de las aves, vemos también las guerras que se pueden generar incluso a muerte entre algunas especies de machos. Por ejemplo, acá vemos cómo la cuernamenta de dos venados se puede llegar incluso a enlazar y pueden llegar en algunos momentos a morir los dos porque quedan enlazados y ya no se pueden separar. Entonces, estas peleas, estas competencias de macho contra macho pueden llevar a la muerte. Ahora, en cuanto a la selección intersexual, ¿cuál es la diferencia? En ambos está escogiendo la hembra, pero en el otro la hembra da más importancia al fenotipo del macho, cómo se ve el macho, ¿listo? Ahora, en la selección intersexual, lo importante es qué me está ofreciendo el macho, ¿listo? Entonces, en lo otro es cómo se ve mi macho con el que me va a reproducir, aquí es qué me ofrece el macho con el que me va a reproducir. ¿Por qué? Casi siempre en la selección intrasexual va a ocurrir en hembras que no tienen, por decirlo así, que tener tanto cuidado con sus crías. Bien, entonces hembras, por ejemplo, no sé, de insectos, una mariposa. Una mariposa pone sus huevos y no tiene que devolverse a cuidar a las 100 orugas y estar dándole tetero a las 100 orugas o estar pendiente de su embarazo de las 100 orugas para nada, ¿listo? Mientras que en la selección intersexual, aquí casi siempre va a ocurrir en hembras que van a tener que pasar por todo el proceso del embarazo, del parto y de la crianza. Y esto tiene un costo biológico increíble para una hembra. Por eso es que nosotros las hembras humanas o las hembras de algunos animales, como por ejemplo acá estamos viendo el panda, van a tener muy pocos embarazos y por ejemplo las elefantes también, y no vamos a estar mirándolas pues que llegan con, no sé, 10, 20 crías, no, nosotros vamos a tener menor cantidad de crías, por eso es que el costo es tan alto. Entonces, aquí la selección de mirar qué nos está ofreciendo el macho es vital, porque no le sirve a una hembra en estos casos escoger al que menos le está ofreciendo para criar a sus hijos, ¿listo? Entonces, ¿qué va a estar buscando acá la hembra? Va a estar buscando un macho que le pueda ofrecer algún plus extra.
¿Listo? Entonces, algún plus de belleza, no, algún plus de cuidado. Entonces, aquí vemos casos como, por ejemplo, el de los animalitos que son seleccionados porque le están ofreciendo el nido más bonito, el de, por ejemplo, ustedes me imagino que habrán escuchado de los pingüinos, y aquí vemos una de las experiencias, por ejemplo, más dolorosas, por ejemplo, para los seres humanos, que es el parto, que también nosotros estamos como en el momento de seleccionar como hembras también teniendo como cuidado cómo pueden los machos, como, qué nos ofrecen los machos para el cuidado de nuestras crías. Bien, ahora, este es un concepto que se llama cuidado parental. Entonces, el cuidado parental es un concepto en el cual es llevar la cría a salvo hasta que sea adulto. Entonces acá nosotros podemos ver que existen dos cosas que nosotros vamos a tener en cuenta, que van a ser que nos van a estar ofreciendo, como yo les decía, con lo del nido, qué ventaja nos está ofreciendo acá, o la otra ventaja que sería, nos está dando cuidado, entonces el macho tiene que mostrar también su fuerza, acá también se mezcla un poco con el de la primera, el de primer tipo de selección que habíamos visto. Pero acá, por ejemplo, nosotros sabemos que es, en el caso de los leones, pongo el ejemplo de los casos de los leones, si el macho no es más fuerte que otros machos de su manada, sabemos que se van a acabar sus hijos, porque si llega un nuevo macho, por ejemplo, a la manada, mata al primero que estaba ahí y va a tratar de acabar con los cachorros, ¿listo? Entonces, de su contrincante. ¿Por qué? Porque no le sirve biológicamente estar, porque biológicamente no es viable y no es buena idea criar el genoma de otros, ¿listo? Esto hablando pues de los felinos y de otras especies animales. Por ejemplo, sabemos que ocurre lo mismo en algunos casos de aves que llegan a poner sus huevos en nidos de otros para que sean criados, ¿no? Como para tener ahí como una ventaja. Ahora, en los seres humanos, como vemos acá en la imagen, no sé si nosotros siempre nos estamos como llevando a cabo como la selección por cuidado parental. Yo me pregunto si ese papá va a lograr llevar sus crías a salvo hasta que sean adultos. Mm, no sé, yo tengo como dudas. Ahora, tenemos finalmente una pregunta. ¿El amor es ciego? ¿La sexualidad o la selección de nuestra pareja ocurre solamente por los sentimientos y como seres humanos hemos evolucionado tanto que estamos al salvo de todas esas cuestiones de la selección sexual? Creo que es una cosa que tenemos que evaluar. Entonces acá muestro unas imágenes de un reality que se llama El amor es ciego, donde estamos mirando la selección de una pareja simplemente por la voz y por las cosas y sus ideas y supuestamente se comprometen y se dan en matrimonio y toda la cuestión y ya después tienen un tiempo para conocerse, pero la clave supuestamente de esto es enamorarse sin ver a la pareja. ¿Listo? Entonces, seleccionar a tu pareja sexual sin conocerla. El amor es ciego, podríamos llegar a amar a una persona sin tener en cuenta factores como por ejemplo la parte del fenotipo, la parte física, o podríamos llegar a tener una pareja sin tener conocimiento si nos está ofreciendo algún tipo de ventaja de cuidado parental. No sé qué tanto la evolución puede llegar a destruir el romance y si lo podría hacer y si nosotros como seres humanos estamos a salvo de la evolución, pero tendríamos que tener en cuenta si tal vez la evolución no ha sido más que una forma más, la evolución humana no ha sido más que una forma más que nosotros eh, podamos transformarnos, por decirlo así, culturalmente. Por ejemplo, si todas las cosas que nosotros llamamos cultura no han sido también más que parte de todos esos procesos que han nacido a partir de la selección sexual. Bien, entonces les agradezco por haber estado con nosotros en otra clave más de biología y no se pierdan el siguiente capítulo que va a ser claves de biología para evolución en virus. Gracias.